hacer un diagnóstico, miren, en ese manual explican, por ejemplo, uno de los criterios, que es las dificultades en esto, en las alteraciones en la comunicación y los intereses restringidos, etcétera. Esas alteraciones provocan dificultades en diversas áreas de la vida, en el área social, en el área familiar, en los diversos contextos. Otro criterio es, esas características no se deben específicamente a discapacidad intelectual o a retraso global del desarrollo. Si ustedes se fijan bien, se van a dar cuenta de que esas dos características son las dos cosas que tenemos que observar. Pero el DCM habla de otros criterios adicionales para no confundir el autismo con otras condiciones. Por lo tanto, cuando hablamos de autismo, esas son las dos características. Por ejemplo, miren esta pregunta de Cristian. ¿La ecolalia es parte y característico del autismo? En algunos casos hay ecolalia, en otros no. Entonces, ¿qué es lo que hay en todos los casos? Alteraciones en la comunicación y la interacción social y los intereses restringidos y las conductas repetitivas. Vamos a ver ejemplos de cosas que se pueden encontrar dentro de esas dos características. Dentro de esas dos características lo vamos a ver, pero fíjate que cada caso va a ser diferente, pero las dos cosas que van a ver siempre en común son esas dos características. Muy bien. Ok, entonces fíjense acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es que primero vamos a ver lo que se observa en el autismo. Esas dos características, cuáles son las cosas que se pueden observar y después vamos a ver por qué ocurren. ¿Cuál es el proceso cognitivo que termina creando esa característica cuando no está funcionando de manera típica? Muy bien. Entonces, vamos a empezar por la primera característica, que es alteraciones en la comunicación y la interacción social. Miren, dentro de esta característica nos podemos encontrar con muchas cosas que podremos observar. Por ejemplo, lo que acaban de mencionar, muchas personas o muchos niños autistas tienen lo que se conoce como habla repetitiva. Habla repetitiva es que el niño a sí mismo repite y repite lo mismo siempre, y le puedo poner varios ejemplos. Yo trabajé con un niño, lo vamos a llamar Isaac, vamos a llamarlo en este taller Isaac. Isaac, cada vez que quería agua, él te decía, quiere agua, quiere agua, quiere agua, y te lo repetía así, con el mismo tono, y hablaba en tercera persona, quiere agua, quiere agua. Y tú ibas a buscarle el agua, y mientras tú ibas caminando, no importaba, él te caía atrás y te decía, quiere agua, quiere agua, quiere agua. Y tú le decías, Isaac, sí, sí, ya estoy, mira que estoy buscándote el agua. Y él seguía, quiere agua. Y le dabas el vaso y él seguía, quiere agua, hasta que terminaba de hablar, hasta que terminaba de beber. Fíjense que eso es habla repetitiva. Dentro del habla repetitiva también se da lo que se conoce como ecolalia, que la ecolalia es una forma de habla repetitiva. La ecolalia se da cuando el niño escucha algo y lo repite tal cual. Por ejemplo, yo trabajé con otro niño que él, cuando estaba en el aula y se paraba, le decían, por ejemplo, Ángel, siéntate. Y él repetía, Ángel, siéntate, y se sentaba. Y llegó un punto que parece que le gustaba que le dijeran, Ángel, siéntate, que él se paraba a propósito. Le decían, Ángel, siéntate. Él se reía y repetía, Ángel, siéntate, y se reía más y se sentaba. Fíjense que eso es habla repetitiva. Que habla repetitiva es que lo repiten y eso incluye la ecolalia, que es cuando escuchan algo y lo repiten. Hay una cosa que se llama ecolalia diferida. La ecolalia diferida ocurre cuando el niño escucha algo ahora, pero no lo repite ahora, sino que lo repite después. Ok, vamos a ver otra característica que podemos encontrar dentro de las alteraciones en la comunicación y la interacción social. Retraso en la adquisición del habla. Miren, ustedes se van a dar cuenta que muchos niños con autismo o muchos niños autistas desarrollan el habla más tarde de lo que se espera, más tarde de lo que se considera típico. ¿Qué es lo que se considera típico? Miren, se considera típico que un niño ya en el primer año de vida, al primer año de vida, ya él me esté diciendo o pronunciando algunos fonemas específicos como pa, 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 y eso es lo que se llama balbuceo, y algunos padres lo confunden como que ya está hablando.
Por ejemplo, ya a los 2 años, entre los 2 y los 3 años, se espera que el niño comience a hablar con palabras claras y de hecho se espera que comience a unirme palabras, comience a unirme palabras entre los 2 y los 3 años. O sea, que en vez de decir leche, pueda decir quiero leche, que me una palabras para expresar un mensaje. A los 4 años ya se espera que el niño me comience a decir oraciones. Pero ¿qué sucede en el autismo? Que muchos casos de autismo se caracterizan por eso, porque el niño no empieza diciendo los primeros sonidos en el primer año, no empieza a combinar palabras entre el segundo y el tercer año, etcétera, sino que empieza a decir sus primeras palabras a los 4 años, a los 5 años. Muchos necesitan terapia del habla y del lenguaje para desarrollar el habla incluso. Y esa es otra de las cosas que nos podemos encontrar dentro de las alteraciones en la comunicación y la interacción social. También nos podemos encontrar con que muchos niños autistas entienden todo literalmente. Eso significa que a ellos se les hace sumamente difícil entender el doble sentido de las cosas, el sentido figurado. Por eso es que nosotros tenemos que evitar frases como, por ejemplo, no te apures, no te apures, porque si lo hacemos con un niño autista, probablemente él va a entender eso. Ok, no me apuro. Sigue ahí para que veas, sigue ahí. Obviamente estamos indicando que te detengas, pero eso es un doble sentido y él probablemente lo va a interpretar diferente. Lo va a interpretar literalmente sin el sentido figurado. Miren, obviamente, yo no les he explicado a qué se debe esto. ¿Cuál es el proceso que funciona diferente, que termina provocando eso, que termina provocando que entiendan todo literalmente? Todavía no lo he explicado, porque primero es entender lo que se puede observar. Muy bien, vamos a continuar con esta. Contacto visual atípico. Contacto visual atípico. Miren esto, yo voy a poner estos comentarios. Por ejemplo, me están haciendo preguntas de cómo se puede manejar en la parte académica. Me están haciendo preguntas, ¿es normal que digan mentiras y que no cuenten casi nada? Señores, miren, a veces queremos respuestas rápidas. Queremos respuestas rápidas como para tratar de solucionar algo y lo que tenemos que entender es qué es lo que lo está ocasionando. ¿Cuál es el proceso que funciona de manera diferente? Porque no es simplemente decir, mira, tienes que hacer tal cosa, porque a veces dan consejos sin entender por qué ocurre una conducta, por qué ocurre un comportamiento, y ahí se pierden y no se ven resultados. Bueno, las personas que estén escribiendo, yo creo que escriban esta parte igual, contacto visual atípico, contacto visual atípico. Miren, les digo que lo escriban porque ese es el término correcto que la mayoría de la gente no lo entiende. Mucha gente dice no tienen contacto visual o ausencia de contacto visual, pero eso es incorrecto. En el autismo lo que ocurre es que se da un contacto visual atípico. Atípico es que nos vamos a encontrar que en el autismo se pueden dar cualquiera de los dos extremos. Se puede dar ese niño que no mira nada, que no le gusta mirar a los ojos y los padres hacen esto, que le suben la mirada, no lo hagan por favor, pero también se puede dar lo contrario, que es cuando el niño con autismo o el niño autista te mira y te mira demasiado. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, aproximadamente en el 2012, en el 2000, sí, en el 2012, fue cuando yo me fui a hacer la maestría en neuropsicología a España y yo estaba trabajando en una escuela de acá, de República Dominicana, y yo trabajaba con un niño que era autista. Bueno, es autista y él está grande, de hecho. Y yo trabajaba mucho con él porque yo era como el encargado y yo recuerdo que cuando me fui y volví, todo el mundo estaba pendiente de cómo iba a reaccionar en específico ese niño, porque a él le gustaba mucho trabajar conmigo y todo el mundo estaba pendiente cómo va a reaccionar él. Por cierto, es el mismo niño que decía, quiere agua, quiere agua, quiere agua. Ah, y cuando yo llego el primer día, que regreso al mismo trabajo, de hecho, adivinen lo que él hizo. Cuando me ve, parece que no le dijeron que yo iba a volver, no lo sé si le dijeron o no. Cuando me ve, se queda mirándome y yo lo saludo y él no me responde el saludo,
va y pone su mochila donde la tenía que poner y se sienta en el círculo, que en ese momento se estaba haciendo una actividad en el círculo, un círculo de actividad. Y se quedó mirándome como que, ¿es en serio? ¿Es él que está ahí? Y obviamente al principio era interesante, pero después resultaba un poco incómodo de por qué me mira tanto. Y eso puede pasar en el autismo también, que por ese contacto visual atípico se van al otro extremo, que miran demasiado. Hay personas que cuando no conocen sobre el autismo, ven a una persona, a veces adulta ya, que se quedan mirándolas y la otra persona puede sentir que le está acosando, pero pudiera ser autismo con un contacto visual atípico. Por lo tanto, fíjense que no es ausencia de contacto visual, es un contacto visual atípico que puede darse en cualquiera de los dos extremos. Lo vamos viendo. Siguiente característica, ausencia de interés por los demás. Eso es lo que se observa o eso es lo que la mayoría de las personas interpretan por ahí. Ausencia de interés por los demás. Ausencia de interés por los demás. Dice Elizabeth, hoy no alcancé a entrar a StreamYard. Sí, StreamYard se llenó. Y vaya, ahora mismo en YouTube, como ya StreamYard está lleno, en YouTube hay 979 personas. Pero la mayoría sigue estando en StreamYard, me parece. Ok. Ausencia de interés por los demás. Siguiente característica, ausencia de interés por los demás. Espero que lo estés escribiendo, porque más adelante vas a querer revisarlo, te lo aseguro. Miren, ¿por qué yo digo que eso es lo que se ve? Porque literalmente un niño con autismo, por ejemplo, puede ser que llegue a un aula por primera vez y muchos de ellos, en vez de ir a socializar con los otros niños que están ahí, a ver qué están hablando, a conocerlos, a presentarse, fácilmente que va y coge un objeto y ese objeto que llamó su atención es en el que ellos se enfocan, que se quedan ahí, fijados ahí en ese objeto y es como si las demás personas que están alrededor, es como si no importaran. Eso es lo que la mayoría interpreta. Sin embargo, tengo para decirles que hay investigaciones recientes que han encontrado al cuestionar o al hacerles entrevistas a las personas autistas, que han encontrado que muchas personas autistas no es que tengan ausencia de interés por los demás, es que como tienen dificultades en la socialización, por esas dificultades es que prefieren no socializar, porque a veces no saben bien cómo hacerlo y vamos a entender el día de hoy por qué ocurre eso. Muy bien. Pero fíjense que cuando observamos se puede ver eso, una ausencia de interés por los demás. Siguiente característica, esta es una muy importante, dificultades para entender y anticipar